¿Y si existiera una máquina diseñada para reencarnar? Sí, escuchaste bien, una máquina para volver a vivir. Aunque, bueno, la historia no se desarrollará así. Pues no tengo aún los datos exactos de que exista una máquina para reencarnar, cosa que sí es posible. Pues ¿cómo decirles? Nosotros somos la máquina. ¿Qué podría ser posible eso? Reencarnar, es decir, nuestra mente es la que cree reencarnar. Pero esto no será el tema de este video. Como bien dice el dicho, el que busca encuentra, solo que no sabe qué es lo que va a encontrar. Y voy a contar esta historia algo extraña para mí. Siempre desde la antigüedad se han escuchado historias, leyendas y mitos sobre personas que viviendo en alguna época tienen recuerdos de haber vivido en épocas diferentes. ¿Qué hago aquí? Esto es otra época. Diferentes a las que están viviendo en ese momento. Por ejemplo, en la religión se habla sobre varias existencias que los seres tenemos. Y no solo hablo de los seres humanos. Todo en esta vida, una planta, un insecto, un animal, bueno, hasta en el mundo mineral, tiene la oportunidad, el deber de regresar a este planeta y tratar de ser algo o alguien diferente. Ya todo dependerá de las acciones y sobre todo de los pensamientos del presente y que lo lleven a reencarnar y en qué condiciones lo va a hacer. Por ejemplo, para la religión budista nos encontramos en un planeta escuela, por así llamarlo. Estamos en un continuo proceso de aprendizaje. Cada vida, cada circunstancia nos da una experiencia necesaria para seguir nuestra evolución. No siempre somos afortunados de reencarnar como seres humanos. Por supuesto, existen religiones que niegan rotundamente esta posibilidad de regresar a este bello lugar. Pero regresemos a la máquina. En 1948 nació en Nueva Zelanda un científico que afirmaría tener la máquina que permite a cualquier individuo conocer sobre sus vidas anteriores. La magnífica máquina Metro E. Hola, esta es la nueva máquina Metro E. Él afirmaba que el aparato era capaz de medir pasadas reencarnaciones. Rod afirmaba que gracias a su máquina Metro E, él sabía con exactitud todas y cada una de sus reencarnaciones durante los últimos 2 millones de años. En 1968, Taunton era un experto en ciencias exactas y buscaba acrecentar su conocimiento en ciencias, por lo que se traslada a Londres y se inscribe en el Colegio de Ciencias. Posteriormente se traslada a España para seguir especializándose. Al poco tiempo de su estancia en España, se traslada a África del Norte, donde estudió en el Colegio de Ciencias Marinas. Ahí es donde conoció a Ron Hubbard. Aquí viene lo interesante. ¿Y quién es Ron Hubbard? Ron Hubbard es el fundador o creador de la Iglesia de Cienciología. Sí, esa controversial religión, clasificada por muchos críticos y funcionarios como una secta peligrosa, un culto y un negocio manipulador. Las controversias rodean su agresividad contra críticos, acusaciones de prácticas financieras predatorias y coercitivas, y el maltrato físico y psicológico de los miembros. A pesar de ser reconocida como religión en algunos países, como Grecia, que ha sido clausurada, o en Rusia, declarada indeseable, y en países como Alemania y Francia, se ha declarado como secta peligrosa o han estado bajo investigación. En otros países se considera una empresa con fines de lucro y ha enfrentado obstáculos para su validación legal. La religión Cienciología, porque así está clasificada como religión, algunos dicen que para evitar impuestos. Sí, esta religión a la que pertenecen algunas celebridades. Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Alley, Juliette Lewis y algunos se han visto seducidos por esta religión, pero sin dar el salto. Por ejemplo, Russell Crowe, el ganador del Oscar, jamás llegó a ser un miembro oficial. Pero en una entrevista con la revista People, reveló que su amistad con Tom Cruise le había animado a informarse al respecto. Regresando un poco a la historia inicial. Taunton repentinamente aparece con su nueva invención Metro E después de conocer a Hubbard. Taunton afirmaba que con su nuevo invento podría traer a la luz cualquier pasaje del subconsciente y poder remontar a cualquier persona a sus vidas anteriores. La Metro E trabajaba con los mismos principios de un detector de mentiras,
por medio de impulsos eléctricos a través de nodos que se colocan en la cabeza del paciente y mediante pequeñas descargas dirigidas se activa el subconsciente. El subconsciente no es más que la maravillosa computadora que el cerebro posee para resguardar los recuerdos del pasado. La barrera para llegar a las vidas pasadas está en nosotros mismos. Rod aseguraba que los traumas y complejos de muchas personas pueden curarse al descubrir sus orígenes inconscientes en otras vidas, y le muestra a las personas sus bloqueos en pasadas evoluciones y los prepara para crecer en el presente. Las investigaciones de Taunton quedaron en el olvido y no se encuentra mucha información al respecto. Esta historia fue sacada de una historieta sin saber si fue real o no, pero vamos a datos que sí se pueden encontrar. Volney Mattinson. En 1940, Mattinson, quien en ese momento era operador de equipos de radio y un psicoanalista, vivía en el sur de California y comenzaba a experimentar con el polígrafo. Sí, el detector de mentiras. Mattinson inventó su propia variante y le llamaba electroencefaloneurometimógrafo o también electropsicómetro, o más simple, nuestra máquina Metro E. En 1940, Mattinson también desarrolló técnicas de psicoanálisis utilizando la máquina y una forma de autohipnosis. En la década de 1950, Volney Mattinson y Ron Howard ya eran socios, y en sesiones de Howard se empezó a utilizar el Metro E. Al parecer, Mattinson conservó el control y la propiedad de su invento a pesar de la presión de Howard para que lo cediera, y cediera la patente y los derechos para él. Durante 4 años, de 1954 a 1958, Howard desaconsejó el uso del Metro E en el proceso de auditación. Luego, en 1958, presentaron su propia versión de Metro E en la cienciología. Más pequeño que la versión de Mattinson y alimentado por baterías, el nuevo dispositivo se denominó E-Metro Howard y la cienciología ya no necesitó el Metro E de Mattinson. Mattinson, quien parece haber sido autosuficiente en todos los aspectos, no habría permanecido mucho tiempo en ninguna organización y tampoco lo haría en la cienciología. En cualquier caso, Mattinson continuó con su trabajo, escribiendo varios folletos durante la última década de su vida. Sus títulos ofrecen pistas sobre la naturaleza del trabajo de Mattinson. Por ejemplo, supervisualización, terapia de imagen creativa, electropsicometría, el poder y la gloria del sexo, cómo recordar vidas pasadas, el secreto de los milagros de Lourdes revelado, entre otras obras que él hizo. Y para concluir, el Metro E, en alguna versión de sus múltiples cambios que sufrió, al día de hoy se sigue utilizando en la cienciología, siempre bajo exenciones de responsabilidad. Y al final la pregunta, ¿es Mattinson el señor Taunton? Dato curioso, ¿es esta la misma máquina que aparece en la serie Severance? Si te gustó el video, comparte, suscríbete y dale like. No olvides darle click a la campanita. Gracias.